Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. Eh, Gracias por estar aquí con esta cosa tan extraña. Os conozco a todos. Es agradable eso. Hay personas que no les veo todavía, se van conectando poco a poco con la pantalla, con la imagen. Pero casi os podría llamar por vuestros nombres. Bueno, sabéis que el Ateneo empezó ayer con este sistema de videoconferencias para adaptarnos a esta nueva realidad, que es la de que no podemos salir de casa ni reunirnos. A mí me parece una iniciativa magnífica y de verdad que felicito a la Junta Directiva porque es una idea muy buena. Bueno, hoy tenemos una charla que está dentro del ciclo que se llama Emergencia Climática y que va a continuar. El día 17 de junio tenemos otra sobre la energía, el problema de la energía. Y hoy me parece que es un tema muy importante, que además no sé si el ponente lo va a asociar de alguna manera a la situación en la que estamos, pero de una manera, de una forma mm, no, no, no directa, seguramente lo está. El, la conferencia, como sabéis, se llama Dieta Sana, Planeta Sano, Nuestros Alimentos, Nuestro Futuro. Y el ponente es Luis Ferreirín, que voy a presentar ahora. Bien, quería deciros algunas cosas para que funcione bien el sistema. Lo recomendable es que todos nosotros pincháramos en la parte de arriba de Zoom, la pantalla de Zoom, en la esquina de arriba veréis que si vais justo a la esquina de arriba hay vista del hablante y si pincháis en vista del hablante pone vista de galería. Lo que debéis ver ahí es vista de galería porque entonces solo va a salir la persona que habla. Podéis hacer la prueba si queréis. Ahora mismo nos estamos viendo todos, pero si pincháis en vista ahí debe decir vista de galería y en ese momento solo va a salir aquella persona que en ese momento esté hablando. Como los micrófonos vuestros están todos silenciados, menos el mío en este momento, el que debería salir soy yo. Sí, ahí pone vista de galería. Y luego más a la derecha hay un icono que es un cuadradito con 4 esquinas que lo que dice es cambiar a pantalla completa. Si pincháis ahí, entonces yo debo salir con la pantalla completa, ocupar la pantalla completa. Es decir, las dos cosas serían vista de galería, que leáis vista de galería y luego en el icono pinchar vista completa. Y entonces yo en este instante, que soy el que habla, ocuparé toda la pantalla. Eso es necesario porque Luis va a poner diapositivas y lo interesante, creo, mientras está hablando él, es que se le vea a él y no que nos estemos viendo todos, porque eso yo creo que distrae un poco. Bueno, Luis Ferreirín. Luis Ferreirín, que en este momento, bueno, lo voy a presentar con barba, no sé en qué situación lo tenéis vosotros, yo lo tengo en la esquina superior de arriba, con barba y gafas. Es portugués, es responsable de agricultura en Greenpeace España y es licenciado en filosofía y tiene un posgrado en filosofía de la naturaleza y del medio ambiente. Ha trabajado e investigado en sustancias químicas peligrosas, residuos sólidos urbanos, transgénicos, agricultura ecológica, abejas y otros polinizadores. También en en el cambio de hábitos de consumo y en la reducción de la producción y consumo de alimentos de origen animal. Dice de sí mismo también que además que es un ecopacifista y que es un pequeño agricultor ecológico desde hace 20 años porque creo que hace agricultura urbana. Vive en Madrid.
Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Luis y si lo tenéis de la forma en que os he dicho, dentro de poco mm, ahí me van a silenciar o yo lo voy a silenciarme y le paso ya la palabra a Luis. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Al final habrá un turno de palabras, va a durar como 45 minutos y habrá un turno de palabras y en principio sería bueno que acordáramos un sistema. Yo iba a proponeros que a la derecha, abajo, si veis en la pantalla, hay una cosa que pone chatear, abajo. Veis que somos 32 participantes en este momento y pone chatear. Si entráis en chatear, muy abajo sale a la derecha una columna blanca, a la derecha de la pantalla, y abajo de esa parte blanca dice escribir mensaje aquí. Entonces, si escribís un mensaje ahí, podéis o bien hacer vuestra pregunta directamente y yo la leo, o bien me pedís la palabra por esa vía. Si no funciona, pues le damos a galería otra vez, nos vemos todos y levantáis la mano y me avisáis o ya nos entendemos de alguna manera. Bueno, Luis, cuando quieras. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí con vosotros. Gracias al Ateneo, gracias a Antonio, sobre todo por haberme hecho esta invitación. Era para haber sido presencial, ya habíamos quedado que yo iba a ir ahí a Granada. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo todos, no ha sido posible. Pero mira, también esto tiene otras ventajas e incluso, por ejemplo, yo la semana que viene voy a participar en una mesa redonda en Rusia, con gente de Rusia, y precisamente esta situación pues, ha permitido romper estas barreras y establecer otros vínculos con otras personas. Espero que pasemos un ratito de tarde agradable y que surja un debate interesante también al final. Y por último, también expresar mi solidaridad en nombre de Greenpeace y el mío propio con todas las personas que habéis estado afectadas o tenéis familiares afectados por esta enfermedad y que os recuperéis lo más pronto posible. Voy a compartir mi pantalla y así tenemos una forma visual también y os voy acompañando en la presentación. Y solo decir que respecto a lo que decía Antonio en la introducción, precisamente esta situación que estamos viviendo y la presentación que voy a hacer, pues muestra que hay una doble relación con esta enfermedad que ha invadido todo el planeta y que está ocasionando tantos daños y que esperemos que no ocasione más también con la recuperación que se pretende hacer, la recuperación económica, que podría seguir una línea de lo que ocurrió en la crisis del 2008 y incluso empeorar la situación del planeta en que estamos viviendo. Precisamente desde Greenpeace queremos que esa recuperación sea una recuperación verde, justa, solidaria y que sobre todo ponga en el centro a las personas y al planeta. Pero decía, tiene una doble relación por dos motivos y lo vamos a ver ya en un momento, ¿no? Tiene la relación porque es una causa, es parte del problema, lo que estamos viviendo y lo vamos a ver a continuación. Y por otro lado, y además está saliendo cada vez más información científica respecto a esto, de cómo la destrucción del planeta, la destrucción de los ecosistemas nos pone en contacto directo o indirecto con estos nuevos virus y pueden provocar esas situaciones, ¿no? Incluso acabo de ver un vídeo de un científico español donde alerta también de la situación del cambio climático, de cómo cuando estamos perdiendo el permafrost, el hielo en los polos, pues están apareciendo virus que estaban ahí un poco congelados, ¿no? Para utilizar un lenguaje menos científica y que al final la especie humana también empieza a estar en contacto de nuevo con esos virus. Pasó en Siberia con anthrax por este deshielo y esto podría ocurrir más porque incluso el virus de la gripe española también sabemos que está ahí en esos hielos. Y por otro lado, la otra relación que tiene de esta doble vertiente
es que nuestra alimentación, cuanto más saludable sea, mejor está nuestro sistema inmunológico para poder hacer frente a esos problemas de salud, ¿no? Empiezo con la presentación. Lo primero que me gustaría contaros, seguro que hay muchas personas que conocen a Greenpeace, otras no. Somos una organización ecologista y pacifista internacional, y una de las cosas que más marca nuestra actividad, uno de los valores principales, es precisamente que somos totalmente independientes, tanto económicamente como políticamente. Y por eso la única financiación que recibimos es de las personas asociadas. Así que si hay personas ahí del otro lado de la pantalla que nos apoyáis económicamente, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros y sin vosotras no sería posible hacer lo que hacemos desde Greenpeace. Y aquellas que no sois socias o socios, pues os invito a hacerlo. Empezamos por contextualizar un poco la situación y saber de qué estamos hablando. Desde hace unos años, la comunidad científica acuñó un nuevo concepto, que son los límites planetarios. Como veis en esta gráfica que pongo ahí, hay 9 límites planetarios. De algunos sabemos más que de otros. Y precisamente en el centro, es como un donut, y en ese centro muestra dónde sería el espacio seguro para poder vivir en el planeta, ¿no? Para tener una vida adecuada sin poner en riesgo el futuro, sin poner en riesgo las otras especies y sin poner en riesgo las generaciones futuras. Como vemos, hay cuatro límites planetarios que ya están sobrepasados, 2 de ellos muchísimo, que son el de la biodiversidad, la diversidad genética, y también el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Otros, vamos en ese camino de sobrepasarlos, de llegar a un punto ya casi de no retorno, y en ellos están el más hablado y seguramente la mayor amenaza para la vida en el planeta como la conocemos, que es el cambio climático. Y por eso estamos en emergencia climática, por eso España ha decretado que estamos en emergencia climática. Ojalá actuemos en conformidad con eso. Y por otro lado, para entrar en el tema, pues vemos que la agricultura, el sector agrícola y la ganadería afectan a 6 de esos límites planetarios. Y ahora vamos viendo más en detalle por qué y cómo son y cómo están afectando, ¿no? Esto ya sabemos, ya lo he dicho, estamos en emergencia climática. En febrero de este año, aún antes del confinamiento, de ser decretada esta emergencia sanitaria, la pandemia, ya habíamos batido el récord de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. A los seres humanos nos gusta batir récords, y este es un récord. Cada récord que batimos nos acerca más al abismo y cada vez es más peligroso. Y pese a que muchos hemos visto noticias de que la contaminación bajaba en ciudades, pues la concentración de CO2 en la atmósfera incluso durante este periodo sigue aumentando, a pesar de este parón que ha tenido la sociedad, de los sistemas productivos. Es positivo en ese aspecto, hemos dado una pequeña tregua al planeta, muestra que es posible reducir cuando hay voluntad política y cuando hay voluntad individual para hacer las cosas, podemos reducir esas emisiones, pero tiene que ser algo continuado y de forma decidida, ¿no? Vemos ahí esa gráfica de la derecha de cómo las emisiones, la concentración de CO2, la media de concentración de CO2 desde los años 50 viene subiendo de forma exponencial y sin parar, ¿no? Por otro lado, precisamente el año pasado, también la comunidad científica nos advertía de otro problema. Estamos ante la 6ª extinción masiva. Es la primera vez en la historia de la humanidad que nos deparamos a una extinción masiva de especies, y se habla ya que cerca de 1 millón de especies están amenazadas de extinción. Y esto va a un ritmo sin precedentes que antes no se había visto, ¿no?
Precisamente el año pasado también, esta semana mismo, un artículo publicado por el panel intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Este es el panel equivalente al IPCC, al panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es mucho más conocido. Este es sobre la biodiversidad. Pues un artículo publicado por científicos de este panel decía que solo hay una especie responsable de esta pandemia, somos nosotros. Y yo, además de esto, añado que solo hay una especie también responsable de esta pérdida de biodiversidad que hablé antes y de la emergencia climática en la que estamos inmersos, nosotros también, los seres humanos y la actividad depredadora que tenemos. Y precisamente estos científicos ponen en evidencia, ¿no?, de cómo la deforestación, como la expansión descontrolada de la agricultura, la cría intensiva, la ganadería industrial, la minería, el desarrollo de infraestructuras, como la explotación de especies silvestres, era lo que nos ponía en contacto con esos nuevos virus y provocaba esta transmisión de enfermedades antes no vistas. Un informe también publicado el año pasado decía algo clarísimo, y era lo que estaba en el inicio de mi presentación. La producción global de alimentos es la mayor presión causada por los seres humanos en la Tierra. Por eso veíamos que cuando yo decía de esos límites planetarios, la actividad agrícola, el sector agrícola, afecta a 6 de esos límites planetarios. Probablemente no hay otra actividad con este impacto tan grande sobre el planeta, con impacte en tantos límites planetarios a la vez. Sin duda hay otras actividades que tienen más impacto sobre el cambio climático, otras que tienen más impacto sobre la pérdida, la biodiversidad, pero en su conjunto la agricultura, y así lo dicen los científicos, es la que más presión causa, ¿no? Y aquí ya podemos ir viendo un poco, ¿no? Ya vamos a entrar un poco más en detalle y vemos cómo esa actividad agrícola, la producción de alimentos, cuáles son los impactos que provoca, ya más en detalle. Precisamente la ciencia nos dice que entre un 21 y un 37% de conjunto de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera es el sector agrícola, el sector agroalimentario en su conjunto es el responsable. De media, un 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de la responsabilidad de la producción de alimentos. Por otro lado, vemos cómo el 50% de la superficie terrestre habitable es utilizada por la agricultura. Y después vamos a ver más en detalle otro aspecto, ¿no? Que el 70% del agua dulce del planeta es también utilizada por el sector agrícola para la producción de alimentos. Pero aún así, a pesar de que es tan dependiente del agua, este bien tan necesario, es también uno de los principales contaminantes de este recurso tan precioso. El 78% de la eutrofización, cuando hay un aporte de nutrientes a los ecosistemas acuáticos y por lo tanto crecen de forma desmedida las algas y otras plantas acuáticas y deja de haber oxígeno y por lo tanto la vida se vuelve imposible en esos medios. Un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Mar Menor, ¿no? Precisamente esos aportes de nitratos, de nutrientes al Mar Menor, está haciendo que el Mar Menor esté al borde del colapso y a punto de desaparecer la vida como la conocemos, ¿no? Y por otro lado, un aspecto muy interesante y que nos hace reflexionar bastante es que el 94% de la biomasa del conjunto en peso de mamíferos en el planeta ya no son mamíferos, excluyendo los seres humanos, son ya mamíferos que utilizamos los seres humanos, ¿no? Para consumo humano o para tracción animal, apoyo en la agricultura, pero sobre todo para consumo humano. Solo el 6% de los mamíferos son mamíferos salvajes. Yo creo que esto muestra bien cómo la actividad humana está transformando el planeta en que vivimos, ¿no?
También unos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente nos mostraban cómo respecto al consumo que hacemos en la Unión Europea, es el sector, lo que gastamos, el sector de la alimentación, el que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente en la Unión Europea. Y esto viene solo a corroborar lo que yo estaba diciendo anteriormente. Y, por ejemplo, respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto al consumo que hacemos en la Unión Europea, pues la alimentación aparece en el cuarto puesto. Y aquí, con esta gráfica, son datos que ya venían en otras, pero sobre todo destacar la que está más o menos en el centro, donde dice que de ese 50% de la superficie terrestre habitable que utiliza la agricultura, el 77%, entre un 75 y 80%, dependiendo de los científicos, se destina a la producción de alimentos para animales. O sea, o pastos o piensos. Es la ganadería uno de los principales vectores que está provocando esta transformación de los cambios de uso de suelos y está en el origen de la expansión agrícola que nos está precisamente acercando a esos ecosistemas pristinos que hace que se liberen esos nuevos virus hasta ahora desconocidos. Es un dato que a mí no me deja, siempre que lo digo, me sigue sorprendiendo cómo podemos destinar cerca del 80% de la superficie agrícola del planeta a producir alimentos para animales y no a producir alimentos para consumo directo humano. Aquí, respecto al cambio climático, ya vemos, vamos viendo un poco más en detalle y vemos que de ese 26% que yo decía antes de emisiones de gases de efecto invernadero, de la cual es responsable el sector agrícola, vemos cómo la ganadería es también uno de los principales sectores en la emisión de esos gases de efecto invernadero. Cerca del 31% se atribuye a la ganadería y a la pesca. Si sumamos al 6% que deriva de los piensos, de los cultivos que se producen específicamente para alimentar animales, pues tenemos cerca de un 37%. Y aquí vemos ya más en detalle de cómo esas emisiones se relacionan con cada tipo de alimento. Y vemos cómo son los alimentos de origen animal los que mayor impacto tienen en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Podemos ver por las distintas franjas que tiene, que por ejemplo la carne de vacuno es en las principales fases donde se emiten más gases de efecto invernadero, es en el cambio de usos del suelo, esa deforestación que yo hablaba, la conversión en pastos, la conversión en cultivos para producir estos piensos, y por otro lado, las propias emisiones directas del propio ganado. Y esto nos lleva a pensar precisamente en esa alerta que ha hecho el Panel Intergubernamental del Cambio Climático en el año 2018, en que nos dijo que tenemos un reto importante como sociedad, que es no permitir que se supere el 1,5 grados respecto a la temperatura global del planeta. Y para eso se tenían que tomar medidas drásticas. Y además fue la primera vez que nos dieron un plazo de tiempo. Nos hablan de que tenemos cerca de 10 años, precisamente una década, ahora ya un poquito menos, para actuar de forma contundente para conseguir evitar las peores consecuencias del cambio climático. Porque consecuencias ya las estamos viendo a diario, ¿no? Y dentro de este trabajo sobre el cambio climático, una de las piezas muy olvidada es el sector agrícola y en particular la ganadería. Hasta el momento, a nivel político, a nivel de muchas entidades, pues todavía no se ha puesto el foco en esta pieza. Y hemos visto todo el impacto que puede tener, no solo respecto al cambio climático,
sino respecto a otros sectores como la biodiversidad o incluso como responsable de acercarnos más a estas nuevas enfermedades, ¿no? Y aquí podemos ver cuál es la relación. Precisamente el consumo mundial de carne viene creciendo de forma exponencial desde hace varios años, pese a que baja un poquito el consumo de carne de vacuno, porque la gente empieza a estar más consciente de los problemas asociados no solo respecto al medio ambiente, sino también a los problemas sanitarios del consumo excesivo de carnes rojas, pues vemos que ha bajado un poquito el consumo de la carne de vacuno. Sin embargo, la carne de cerdo y la carne de aves ha crecido de forma exponencial. Tanto que hoy en día sacrificamos cerca de 76 animales por persona. Y este consumo excesivo de carne, este crecimiento exponencial, solo es posible por la adopción de este modelo de ganadería industrial, que permite que las personas tengan acceso a carne barata y por eso excedan aquello que sería lo suyo en una dieta, el consumo de carnes en una dieta equilibrada como es la dieta mediterránea, ¿no? Pero hay buenas noticias, todas las emergencias tienen una salida y para esta también hay salidas. En distintos sectores, eso es otra cosa que decía la ciencia, para poder frenar el cambio climático, para poder frenar evitar esas peores consecuencias del cambio climático, tenemos que actuar en todos los sectores de la sociedad, por eso no podemos olvidar el sector agrícola, pero también tenemos que ser capaces de ver cuáles son las soluciones, ¿no? Y yo no quiero solo traer malas noticias, además ya las tenemos muchas a diario en los telediarios con todo lo que está ocurriendo, quiero traer también buenas noticias. Ya hablé de cuál es el impacto, pero ahora quiero hablar de lo que sería posible reducir si realmente cambiamos el modelo productivo, cambiamos el modelo de consumo y reducimos nuestro consumo excesivo de alimentos de origen animal. Precisamente la comunidad científica dice si mantenemos la misma pauta, la misma producción, y por eso yo decía, el mismo modelo de producción, por eso yo decía que esta reconstrucción verde tiene que apostar por otro modelo, pues en 2050 el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero serían originadas por el sector agrícola. Ahora estamos hablando de que está entre un 21 y un 37%, un 26% de media es lo que dice la comunidad científica. Pues podríamos llegar al 52% si no cambiamos las dietas y no cambiamos las dietas en los países enriquecidos. Esto es importante recordar, que es donde se da esos consumos excesivos de alimentos de origen animal. Y así, Greenpeace ha presentado varios informes de revisión científica y nos hemos marcado un objetivo muy claro. Para 2050 tenemos que reducir un 50% el consumo y la producción de productos de origen animal, en particular carne y lácteos. Y esto, si lo conseguimos hacer y pasar a tener unas dietas más equilibradas, una producción más sostenible, pues podríamos llegar a reducir un 64% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola. Por otro lado, en cuanto a la biodiversidad, ya antes decía el ritmo vertiginoso de pérdida de biodiversidad. Desde el año 70 se perdió la mitad de la vida silvestre, se triplicó, pero se triplicó a la vez la cabaña ganadera. Por eso ese dato de tantos animales, de tantos mamíferos hoy en día en el planeta, ¿no? Y relacionado con aquello que hablábamos antes, pues precisamente cerca del 80% de la deforestación de los principales bosques, los bosques más diversos, de los bosques primarios, pues está originada precisamente por esa expansión agrícola, por la creación de nuevos pastos para la plantación de piensos para la ganadería industrial. Y precisamente la ciencia y los datos nos indican también que si aumentamos los alimentos de origen animal
y reducimos los alimentos de origen vegetal, de origen animal, al revés creo que he dicho, ¿no? Si aumentamos los alimentos de origen vegetal de nuestra dieta y reducimos los alimentos de origen animal, pues podríamos reducir el riesgo de extinción entre un 20 y un 40% para aves y mamíferos de mediano y gran tamaño. Y aquí ya lo hemos dicho, ya lo he dicho, está de nuevo el dato. Si reducimos ese consumo y la producción de productos de origen animal, pues podríamos tener más tierras disponibles para poder producir alimentos para consumo directo humano. Hemos visto que este modelo impulsado por la Revolución Verde, de producir muchos alimentos, una agricultura muy productiva, ha llevado a dos aspectos fundamentales. Uno, hemos conseguido eliminar el hambre en el planeta, siguen cerca de más de 800 millones de personas pasando hambre, y por otro lado, hemos incrementado el desperdicio alimentario. Cerca de una tercera parte de los alimentos en el planeta terminan en la basura. Para mí es una de las mayores lacras de la humanidad. ¿Cómo es posible que pasando a tantas personas hambre y solo pensando en el beneficio económico podamos producir tanto y tirar tanto? Por otro lado, está también el aspecto del agua, ¿no? Lo que decíamos antes, de cómo por un lado el sector agrícola es altamente dependiente del agua, y por otro lado es uno de los principales vectores de contaminación. Y vemos que eligiendo unas dietas basadas en alimentos de origen vegetal, podríamos reducir hasta un 36% la huella hídrica del sistema alimentario. O sea, reducir muchísimo el consumo de agua, porque mucha de esta agua está destinada precisamente para el consumo animal, pero sobre todo para la producción de esos forrajes y piensos para alimentar a los animales. Y lo que decía antes, ¿no? También está relacionado con la salud, ¿no? Menos alimentos de origen animal es también un señal de más salud. Precisamente ahora, a raíz de lo que está ocurriendo con esa pandemia, han salido muchísimos estudios científicos donde ponen otra vez de evidencia de la importancia que es adoptar una dieta equilibrada, donde predominen los alimentos de origen vegetal, precisamente para tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. El consumo excesivo de alimentos de origen animal está relacionado con enfermedades como el cáncer, está relacionado con la obesidad, con el desarrollo de diabetes del tipo 2, con enfermedades cardiovasculares y así sucesivamente, ¿no? Incluso las personas que no comen carne, veganos o vegetarianos, tienen problemas indirectos provocados por la ganadería y en particular por la ganadería industrial, como por ejemplo la resistencia a antibióticos, lo que estamos diciendo ahora, las enfermedades zoonóticas que vienen provocadas por esa destrucción de la naturaleza, pero también porque los animales, al estar hacinados y confinados y estamos actualmente en un sistema globalizado, que los animales viajan de un sitio para el otro con mucha facilidad, pues estamos se pueden desarrollar más fácilmente este tipo de enfermedades que son de transmisión de animales a personas y dispersarse con mucha más facilidad. La contaminación atmosférica provocada por las partículas que se originan en la ganadería industrial y la contaminación del agua que ya hemos hablado. Y esto, para que veamos la importancia que tiene, pues precisamente salió muy recientemente un informe en la Unión Europea donde nos decía que 52.000 muertes prematuras en España están provocadas por una mala alimentación, que cerca del 20% de los adolescentes tenía sobrepeso o sufría obesidad y que únicamente alrededor de un 35% de los adultos afirmaba comer al menos una verdura al día, para que veamos cómo hemos dado totalmente la vuelta a lo que es la dieta mediterránea. Yo suelo decir que hemos pasado de comer cosas con carne, que es lo que marca la dieta mediterránea, a comer carne con cosas. Y esto es lo que ha llevado a todos esos problemas ambientales y sanitarios.
Y por otro lado, un aspecto también muy importante, que es cuanto menos consumimos, ya lo dije antes, para poder proveer a la sociedad con alimentos de origen animal para que se pueda tener este consumo excesivo en los países enriquecidos, solo hay un modelo posible, que es la ganadería industrial. Si queremos comer menos carne y mejor, pues es fundamental apostar por otro tipo de ganadería. Y ahí podéis ver la diferencia, ¿no? Y estas diferencias entre ganaderías muestran también otro aspecto fundamental, que es el bienestar animal, ¿no? Ahí podemos ver, son dos imágenes de una granja, la otra yo no la llamo una granja ecológica de ganadería en España, ambas de Castilla y León, una ganadería ecológica, y la otra, una ganadería de producción de leche, para producción de leche, también en Castilla y León, y además esta foto es de una empresa que pretende construir la más grande de Europa y la que sería la quinta más grande del planeta, ¿no? Vemos ahí animales confinados, son los terneros que así que nacen los enclausuran en esas cajas, gaiolas, y los alimentan lejos de sus madres, totalmente al contrario de lo que ocurre en la ganadería ecológica y extensiva. ¿Y qué ocurre en España? Pues desde Greenpeace hicimos un informe que se llamó La insostenible huella de la carne, donde hicimos un análisis precisamente respecto al consumo y a la producción de alimentos de origen animal en España. Ahí en esa imagen pone que somos los subcampeones, o sea, era el segundo país cuando publicamos este informe, en el año 2018, éramos con datos de la FAO, los datos más recientes de la FAO entonces, éramos el segundo país con el mayor consumo. Pues los últimos datos de la FAO, que son del 2017, todavía no tenemos datos, la FAO no tiene datos así muy recientes, pues ya nos pone a la cabeza. Ya tenemos la medalla de oro en cuanto a consumo de carne en Europa. Estamos consumiendo cerca de 100 kilos de carne al año por persona, lo que equivale a cerca de 275 gramos al día. Cuando la ciencia, y ahora después lo voy a detallar, cuando la ciencia nos dice que debemos consumir unos 300 gramos a la semana. Imaginad la diferencia donde estamos, ¿no? Y, por ejemplo, este es un dato muy curioso, ¿no? En España ya hay más cerdos que personas. Precisamente este modelo de ganadería industrial nos ha llevado a ese crecimiento exponencial de la cabaña ganadera y se ha apostado de una forma muy insistente por precisamente por la ganadería industrial de porcino, orientada en parte a suministrar al consumo interno, pero muy orientada al consumo, a la exportación. Y esta es la situación en España respecto al cambio climático. El sector agrícola es el cuarto responsable de gases de efecto invernadero, de la emisión de gases de efecto invernadero. No es el principal responsable en España de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es un sector donde siguen creciendo las emisiones, ¿no? Y de esas emisiones vemos que dentro del sector agrícola es la ganadería la principal emisora. Cerca del 70% de los gases de efecto invernadero del sector agrícola en España son de la responsabilidad de la ganadería. Vemos como las emisiones, debido al esfuerzo que se está haciendo por cumplir el Acuerdo de París en distintos países, se ha conseguido reducir un poco las emisiones en España, cerca de un 2% en 2018, pero la ganadería sigue incrementando sus emisiones. Además, hay muchos otros problemas asociados a la ganadería industrial, como por ejemplo las emisiones de amoníaco o la contaminación de acuíferos con nitratos, y precisamente estos dos temas ya han merecido a España la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, porque no estamos cumpliendo la legislación ambiental ni los umbrales definidos para estos dos casos. Ahí vemos un poco más detalle lo que pasa con el agua y la contaminación, un poco el reflejo de lo que pasaba también a nivel mundial,
Y hay un dato realmente llamativo, ¿no? Con cálculos que hicimos desde Greenpeace, pues precisamente hemos visto que la ganadería española en un año consume lo mismo de lo que consumirían todos los hogares españoles durante 21 años. Por lo tanto, estamos utilizando un recurso finito, un recurso fundamental para el futuro y para la vida en el planeta, para alimentar, para proveer de agua un modelo que al final nos está trayendo también muchísimos más problemas. Y ahí después del detalle, hay otros datos más actualizados sobre la contaminación por nitratos de los acuíferos, y esto lleva a que incluso muchos municipios se queden sin agua de boca durante mucho tiempo, ¿no? Porque la contaminación por nitratos, los nitratos por encima de un determinado nivel son cancerígenos, y por encima de un determinado nivel de presencia en el agua, pues se prohíbe su consumo por las personas. Y hay muchos municipios en España que se quedan sin agua de boca precisamente por este tipo de contaminación. Y otro caso también muy llamativo es el uso de antibióticos. Ya lo decíamos antes, ¿no? Es una ganadería donde los animales están confinados, están hacinados, y por eso se incrementan las enfermedades y su dispersión, y por lo tanto muchas veces se utilizan los antibióticos de forma preventiva. Y eso, lo que está ocurriendo es que está contribuyendo a generar lo que se llama las resistencias bacterianas, resistencia a los antibióticos, y creando las superbacterias. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que esto va a ser uno de los principales problemas de salud pública en el futuro si no lo conseguimos atajar. Precisamente dice que en 2050 habría más muertes relacionadas por ese problema, por la resistencia a los antibióticos, que por cáncer. Y en este caso, España también tiene un papel destacado. Somos el país de Europa que más antibióticos utiliza en la ganadería. Cerca del 26% de todos los antibióticos vendidos en la Unión Europea se hace en España. Y el uso de tierras, cuando antes hablábamos de cerca de un 80% de la superficie agrícola mundial destinada a la producción de alimentos para animales, pues en España vemos también que cerca de un 70% de la superficie cultivada en España se destina también a producir alimentos para animales. Y por otro lado, un aspecto que muchas veces se nos pasa: España es el único país de Europa que cultiva transgénicos a una escala importante, y precisamente esos transgénicos, el maíz transgénico que se cultiva en España, está destinado en un 99% a los piensos animales, a la ganadería industrial, porque precisamente los transgénicos, por ejemplo, los piensos transgénicos están prohibidos en la ganadería ecológica. Y cuando pensamos en aquello que consumimos, pues decimos, ¿y de dónde viene la carne y lácteos que comemos? Pues con datos que hemos analizado, cerca del 80% en su conjunto de todos los alimentos de origen animal viene de macroexplotaciones, ¿no? El 94% de la carne de cerdo y pollo viene de ese tipo de explotaciones, y el 80% del vacuno. Y ante este escenario, ¿qué comer? Pues a mí me gusta mucho una frase de Michael Pollan que dice: come comida de verdad, no mucha, y la mayoría de origen vegetal. A mí me gusta añadir que además sea ecológica, local y de temporada. Y esto lo suelo repetir mucho, ¿no? Que la alimentación es una de las herramientas al alcance de todas las personas. Seguramente la mejor para decidir qué modelo agroalimentario queremos, y a la vez nos hacemos bien también a nosotros mismos. Y esto es de ese informe que mencioné en el inicio, del Lead Forum, en el que nos dice cuál es el tipo de dieta que deberíamos comer. Y han acuñado un nuevo concepto que es la dieta de salud planetaria. Es una dieta flexitariana donde donde predominan los alimentos de origen vegetal, pero que de forma ocasional y de forma modesta podemos incorporar alimentos de origen animal. Esto es una dieta que, según la comunidad científica, es la mejor dieta para nuestra salud y para la salud
del planeta. Es esta que marca que deberíamos comer no más de 300 gramos de carne a la semana. Y desde Greenpeace, pues nuestras propuestas son, lo que ya os dije, reducir un 50% la producción y el consumo de carne y lácteos para 2050, acabar con los subsidios y políticas que respaldan la ganadería industrial, por ejemplo, a través de la política agrícola común, y apoyar la producción ecológica. Esto es lo que tenemos que hacer en esta reconstrucción que queremos hacer ahora después de la crisis. Y por otro lado, prohibir de una forma determinante los nuevos proyectos o ampliación de proyectos de ganadería industrial. Es lamentable ver cómo crecen en España esos proyectos, pero a la vez también da mucha alegría ver cómo las comunidades de los sitios donde quieren implantar esos proyectos pues se crean plataformas para rechazarlos y están siendo exitosas en muchos sitios. Aquí son algunas medidas que no voy a detallar porque ya me estoy alargando un poco, pero son medidas que deben poner en marcha sobre todo las instituciones, porque tienen mucha capacidad para cambiar esta política alimentaria y apostar por los alimentos que son buenos para nuestra salud y para la salud del planeta. Y precisamente ya hay, con el esfuerzo que Greenpeace está haciendo, el trabajo con muchas instituciones, pues por ejemplo, Barcelona al final del mes de enero de este año decidió reducir el consumo, la oferta de carne en los comedores escolares. Por aquello que decíamos, que hay un consumo excesivo. Desde Greenpeace no estamos pidiendo que se deje de consumir carne, ni otros productos de origen animal, son fundamentales para nuestra dieta. Lo que estamos pidiendo es que se reduzca de forma drástica debido a ese consumo tan excesivo hasta un punto que sean buenos para nuestra salud y para la salud del planeta. Y aquí son solo unos datos para que, ya termino, para que reflexionemos. Precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por todos los productos de origen animal que consumimos en un año son equivalentes a recorrer 10.000 kilómetros en un coche utilitario, para que tengamos en mente cómo es importante lo que comemos y la forma como se produce. Precisamente entre el año 2016 y el año 2017 se redujo, es cierto que se viene reduciendo paulatinamente en España, según los datos del Ministerio, muy poquito se viene reduciendo, pero el año 2016-2017 fue cuando se redujo más. Todavía no tenemos esos datos desde la FAO para corroborar, pero según los datos del Ministerio se redujo un 5% y eso significa un ahorro de casi 2 millones de emisiones de CO2 equivalente. Eso es lo mismo que cerrar una central térmica de carbón, las más contaminantes en cuanto a cambio climático, para que veamos la importancia. Y este dato es también para la reflexión. Por cada minuto que yo utilicé en esta presentación, se han sacrificado en España casi 1.700 animales. Esto es lo que está llevando ese consumo excesivo no solo en España y que se está promoviendo en otros países. En España en 2016, con los datos que tenemos, se han sacrificado más animales que personas hay en toda la Unión Europea. Yo creo que es importante y precisamente cuando optamos por una alimentación, una dieta de salud planetaria, de comer menos carne, pero mejor carne, de calidad, de productores locales, ecológicos, extensivos, que a la vez ayudamos a fijar población en el medio rural, pues estamos también evitando un sacrificio desmesurado de animales. Y con esto termino y os quiero dar muchísimas gracias por vuestra atención, que es mucho más difícil llevar el pulso de cómo las personas están ahí del otro lado así, que cuando estás en una presentación presencial. Pues muchísimas gracias. Y ahora estoy abierta a las dudas que podáis tener. Muchas gracias, Luis. A ver si yo soy capaz de... Muchas gracias, Luis, por tu intervención muy completa. Me ha gustado mucho. Bueno, en primer lugar quiero saludar. Sé que hay gente de
de distintos puntos de España. Yo conozco amigos de Cádiz, de Ciudad Real, y supongo que se me pasa algunas personas más, pero bueno,